Qué gusto, bienvenidas y bienvenidos a este inicio. Ya empezamos hoy este proyecto a nombre del Colegio Mexicano de Posgraduados en Sexología. Les quiero dar la más cordial bienvenida en mi calidad de presidenta del consejo, del actual consejo directivo. Y pues feliz de estar aquí e iniciar con este proyecto que sin duda llegará a ser pues un proyecto que crecerá y que nos permitirá compartir entre las y los profesionales de la sexología y no solamente integrantes del colegio, sino poderlo compartir con más personas, ¿no? Por eso es que la idea es que se grabe y después se comparta no solamente en el sitio del colegio, sino también en las redes de las compañeras que estarán a cargo y de quien así lo decidamos. Muy bien, en ese sentido es que yo quiero mencionar, ya que dije del sitio, que bueno, pues ofrezco una disculpa porque hubo ahí algunas situaciones. Estamos cambiando justamente, tenemos ahora un nuevo sitio web porque tenemos un dominio diferente. Antes era otro y ahora iniciamos con el dominio colegiosexología.mx. Pero igual este es un proyecto del Colegio Mexicano de Posgraduados en Sexología y yo estoy realmente muy complacida de que Alma Aldana y Claudia Hernández se hagan cargo de estas conversaciones de sexología entre nosotras, entre profesionales, y encantada también que Francisco Delfín inicie el día de hoy con el tema de disfunciones sexuales. Estoy muy feliz de que sean integrantes del colegio quienes arrancan con este proyecto, especialmente cuando hablo de una mujer y un hombre, me estoy refiriendo a Alma Aldana y a Francisco Delfín, que forman parte de las personas, de las pioneras y los pioneros en este país en el tema de no solamente de la educación y la capacitación en sexología, no solamente en esta área educativa, sino también en la parte de la sexología clínica. Estoy realmente muy feliz, qué bueno que están aquí, Alma, Paco, pero bueno, ya ustedes irán compartiendo y dando la palabra. También estoy muy feliz de que Claudia, una mujer tapatía, bueno, es de San Luis, ¿no? Pero bueno, añísimos en Jalisco, una colega destacada en Jalisco, integrante también del colegio, esté junto con Alma Aldana haciendo una excelente mancuerna para ofrecer a la comunidad sexológica toda la experiencia y conocimientos y de una manera así como muy agradable, ¿no? Porque eso tenemos los sexólogos y las sexólogas que aunque a veces caemos en ciertas solemnidades, pues es mejor no hacerlo. Sin más, yo ya no quiero seguir utilizando más tiempo, ocupando más tiempo. Muchas gracias Paco por estar aquí, muchas gracias Alma Aldana, muchas gracias Claudia y adelante por favor. Bienvenidas a todas y todos. Muchas gracias por la presentación, Norma.
Gracias, Francisco, por estar aquí compartiendo con nosotros. Gracias, Alma, por ser mi compañera en todos estos trayectos, que ya tenemos un trayecto recorrido con varios programas, ¿verdad? Y que ahora formamos parte del Colegio de Posgraduados Mexicano, de Posgraduados en Sexología, y que este proyecto comienza con toda la mejor intención de poder hablar acerca de lo que es la educación sexual integral y que podamos llegar a diferentes rubros, a distintas, sabemos que hay psicoterapeutas que nos siguen, educadores en sexualidad, psicólogos y también personas que se dedican a otras áreas y que están interesados cada vez más en estas temáticas. Gracias, Osmar, por estar aquí. Me da muchísimo gusto verte. ¿Eh? Bienvenido, bienvenidos todos. Y Alma, cuéntanos, ¿cómo estás tú? Bien, gracias Norma por darnos esta maravillosa comisión a Claudia y a mí del Colegio Mexicano de Graduados, Posgraduados en Sexología. Norma, es un honor poder tener estas pláticas. Y Francisco Delfín inaugura estos programas del colegio. Es un honor verte, Osmar. Bienvenidos todas y todos. Bueno, presentamos a quien inaugura estas series, que es el doctor Francisco Delfín Lara. Saludos a todos. Ay, Rosa García. Hola, Rosa. Hola. Es originario de Paraíso Novillero, Veracruz. 37 años de casado, no de edad, ojo. 2 hijas maravillosas, su esposa un ser maravilloso, Guadalupe. Estudió la carrera de médico cirujano en la Universidad Autónoma de México. Obtuvo el título de sexología educador en el Instituto Mexicano de Sexología, donde nos conocimos, por cierto. Obtuvo el título de educador de la sexualidad por el Grupo Interdisciplinario de Sexología del Instituto Superior de Docentes de Educación Especial. Obtuvo la maestría en Educación Sexual en el Centro Integral de Sexualidad y Educación Sexual, Jalapa, Enríquez, Veracruz. Soy doctorante en Sexualidad Humana por la Universidad Nexum en Culiacán, Sinaloa. Desde 1980 ha dado clases, cursos, talleres para diversas escuelas y organizaciones. Ha participado en medios de comunicación masiva como son radio, prensa y televisión desde 1980 y se desempeña en la práctica privada como terapeuta sexual desde hace 40 años. Actualmente es catedrático en el Instituto Universitario Carl Rogers en nivel maestría, Universidad Nexium Culiacán, Sinaloa, Universidad Autónoma de Durango, también con la maestría. Es autor del libro Sex Populi, editorial Alfil, y tiene en YouTube el blog Relatos de un Sexólogo. Te damos la cordial bienvenida, Francisco Delfín. Gracias por estar aquí, maestro. Y pues hoy vamos a hablar acerca de lo que es las disfunciones sexuales, todo lo que rodea los mitos, las creencias que tenemos en torno a lo que es el abordaje terapéutico, también la trascendencia del abordaje terapéutico. Y pues nos gustaría que comenzaras a darnos primero una breve introducción de la temática de hoy. No sé si incluso quieras comentar algo antes, Francisco, adelante. Sí, por supuesto. Gracias por la deferencia, por invitarme a inaugurar esto que parece un proyecto que puede ser muy enriquecedor para toda la gente, tanto para los que nos llaman expositores, porque nos exponemos, ¿no? Tanto para los que vamos a exponer como para aquellas personas que van a estar escuchando, y a mí me fascinaría que estuviesen interviniendo. Y cuando veo aquí la galería, que hasta le voy a poner a ver si puedo ponerla completa, híjole, pues si hablo coloquialmente, diría que me siento como quien va a vender piedras al cerro, o como quien va a vender cajeta a Celaya, o chiles en nogada, José Luis, allá a Puebla, o birria
como si tuviera un puesto en las 9 esquinas, ¿verdad, Osmar? Entonces, ante tanta personalidad que trabaja en este ámbito, bueno, pues mi pretensión será unos rollos que algo que ustedes manejan mejor que yo, lo que han dicho como un diálogo, y me gusta mucho ese programa en el que he participado desde que se fundó, Diálogos en Confianza, porque eso es lo que me parece que se puede suscitar. Yo creo que podemos dialogar aunque no estemos de acuerdo en muchas cosas, siempre y cuando nos escuchemos y tratemos verdaderamente de tratar de entender lo que nos plantea la otra persona. Y eso es lo que voy a tratar de hacer aquí, pues ver qué cosa va saliendo, pero insisto, sería sensacional la retroinformación por parte de todas aquellas personas que están ahí en el auditorio, que me fascinaría verlas, que abrieran su cámara y se arriesgaran a que viéramos ahí la lencería que tienen colgada, quizás algunos por ahí. Por eso usamos un fondo ahí. Osmar es bien precavido y pues tiene ahí su fondo de madera muy elegante, pero los otros, pues yo me valgo de una tesela, que a mí las teselas me parecen muy interesantes, estas obras del arte bizantino. Me voy a hacer a un lado. Ok. No profeso ninguna religión, pero este tipo de teselas me encantan porque son obras, son cuadros que están conformados, si se fijan ustedes, por una gran cantidad de fragmentos, de cuadritos pequeñitos. Y me parece que así somos los seres humanos. Si fuera mi tesela, uno de los cuadritos diría que yo nací en un pueblo chiquitico en Veracruz, otro diría que soy hijo de campesinos, o sí, así en un rancho, soy hijo de campesinos, estábamos haciendo cuentas. Fui el único de los 8 hermanos a los que recibió un doctor. Mi mamá era joven, tenía 16 años, bueno, ya no tan joven, tenía 16 años cuando me parió a mí. Y entonces, tantas teselas, otra tesela diría que he vivido mucho en la Ciudad de México, otra que estudié medicina y otra que estudié sexología y desde hace 40 años quedé cautivado por esa cuestión, pero son esos pequeños fragmentos los que me conforman y me integran. Y lo que me llama la atención es que en ocasiones un solo fragmento de esa tesela puede estar siendo visualizado para referirse a una persona, ¿sí? Es el sordo. Y ya se les olvidó que el sordo, pues es un ser humano que a lo mejor nació en Monterrey, que estudió ingeniería, que tiene 3 maestrías y 2 doctorados, pero es clasificado como el sordo. E insisto, somos mucho más que todos esos fragmentos de cuadritos. Y bueno, eso sería el rollo. Y lo otro, dijimos que hablaríamos de disfunciones sexuales. Y eso de las disfunciones sexuales, pues me gusta mucho, porque hace referencia pues a algo que está fallando, a algo que no marcha bien. Y si han acompañado a los seres humanos desde que están transitando por este planeta, que yo diría, pues así como seres humanos, estos que andamos aquí cabalgando, pues unos 300,000 años, cuando mucho, aunque los antecedentes de Lucy, aquel Australopithecus afarensis, se remontan a 2 millones y cacho de años. Nosotros, los que tenemos algo de Cromañón, yo tengo mucho de Neandertal, pero estamos aquí así desde hace algún tiempo, pues hemos tenido problemáticas con la sexualidad. Yo digo que todo mundo ha tenido problemas sexuales, menos mis amigos. Mis amigos me dicen
que ellos nunca han tenido broncas, pero todos los demás mortales alguna vez sí no se nos paró, eyaculamos muy rápido, no lubricamos, no llegamos al orgasmo, nos dolió. Eso es para todos los seres humanos, insisto, salvo mis amigos. Mis amigos con los que estudié medicina, todos heterosexuales oficialmente, decían que a las pobres, las mujeres las dejaban como, pues como trapo húmedo, ¿no? Ellos siempre funcionando a la perfección. Pero las disfunciones han existido, insisto, desde siempre y llamaron la atención de algunos individuos. Desde siempre han existido, o no desde siempre, desde hace mucho han existido lo que llamamos afrodisíacos. Esto que tiene que ver con algo que va a hacer que la gente funcione mejor o se le antoje. Y hay una gran cantidad de afrodisíacos y bueno, pues en cada uno de los lugares donde ustedes viven debe de haber un buen surtido. Y déjenme decirles que funcionan muy bien, muy bien. La primera vez son excelentes. Pero ya pasados los años como que los vuelve a la vida, ya no son tan sensacionales. Entonces ha habido remedios para esas cuestiones que fallan. Pero ya más en serio, más formalmente, yo creo que podríamos remontarnos a 1886 con Richard von Krafft-Ebing, cuando publica un clásico que vale la pena echarle el ojo y está circulando por ahí en PDF, en internet, el psicopatía sexual. Psicopatía sexual. Él era un médico psiquiatra forense que tuvo un abuelo, un abogado criminalista, y por eso fue que Richard von Krafft-Ebing realizó una investigación sobre cerca de 20,000 criminales sexuales, y era muy interesante porque podía decir, fíjense que en 1811 un carpintero llamado Gerhard tomó de la mano a una niña de 6 años y se internó con ella en la Selva Negra. Caminaron como media hora hasta que llegaron a una cabaña donde se introdujo con la niña y entonces comenzó a hacerle a la niña, y lo que sigue ya no está narrado en alemán, ya está narrado en latín. Entonces, pues eso en automático desconectaba una gran cantidad de gente. El latín lo podían leer los médicos, los sacerdotes y los abogados. Lo que nunca se integró Krafft-Ebing es que se pusieron muy de moda los diccionarios latín-alemán, con lo que muchos también tuvieron acceso a esas cuestiones. Pero Krafft-Ebing decía que las relaciones sexuales estaban bien siempre y cuando tuvieran como objetivo la reproducción. Lo mismo había dicho unos 40 o 50 años antes Henri Kahn, que publicó un libro que también se llamó Psicopatía Sexual, pero en Rusia. Y todos estaban abogando por esa situación. El coito es para la fecundación, para la reproducción. Y lo que no conlleve a eso será una cuestión patológica. Si nos ponemos a analizar, bueno, mejor dicho, a mí me parece que ahí los médicos cambiaron la bata blanca por una bata negra con 33 botones. Y entonces empezaron a medicalizar las consignas cristianas y de otras religiones que estaban por ahí. Es decir, se empezó a patologizar la situación. El bueno de Freud, que a mí me parece un individuo muy, muy interesante, que yo creo que pudo haberse ganado el premio Nobel de literatura, porque vaya manera que tenía de escribir, un cuate que era capaz de leer sus obras de nuevo y manifestarse en contra de lo que había dicho en un principio. Creo que no tuvo tantos aportes en sexualidad como mucha gente le achaca. Tuvo cosas interesantes. Él decía que para que las mujeres pudieran ser psicoanalistas, tendrían que aceptar la envidia del pene. Y
eso a mí me llama mucho la atención. No sé si alguna mujer haya envidiado un pene. Una de sus discípulas más nuevas, que es considerada una neofreudiana, junto con Harry Stock Sullivan y junto con Eric Fromm, que además tiene un nombre que a mí me fascina. Ella se llamaba Karen Horney. Ella decía, no tenemos envidia del falo, tenemos envidia del trato que se les da a los que tienen falo. Y ella, una mujer extraordinaria, se adelantó a una gran cantidad de investigadoras posteriores. Freud también hablaba de que el clítoris era una especie de pene atrofiado. Y bueno, bien interesante porque sí tenemos que admitir que el glande del pene es la parte más sensible del pene y es impresionante. Tiene como 2000 terminaciones nerviosas el glande del pene. El clítoris tiene como 6000. Pero bueno, Freud decía que era un pene atrofiado y pues para nada, ¿no? También hablaba de que las mujeres podrían considerarse maduras si obtenían el orgasmo únicamente a través de la estimulación vaginal. Y después se aparecieron un par de, bueno, un ginecólogo estadounidense, William H. Masters, y después se juntó con él Virginia E. Johnson, que no tenía una formación universitaria, pero que para muchos era el cerebro de los dos, una extraordinaria mujer analítica, creativa y con don de comunicación, no solo con la gente que atendía, con las personas a las que investigó, sino también con el resto de los grandes investigadores. Bueno, ellos encontraron que 75% de las mujeres requerían de la estimulación del clítoris para obtener el orgasmo. Solo 1 de cada 4 podía obtener el orgasmo nada más a través de la estimulación vaginal. Y chin, el bueno de Freud, pues fue perdiendo atractivo para una gran cantidad de personas. Para otras más, no. Digo, podemos irnos a Argentina y ahí encontraremos a una gran cantidad de seguidores del bueno de Sigmund. Pero decía yo que por ahí podría iniciarse el estudio de la sexualidad desde 1886. Y hubo otros investigadores muy interesantes, otros sexólogos extraordinarios, como puede ser Ivan Bloch. A mí me cautiva Ivan Bloch, que puede ser considerado como el padre de la sexología para los europeos, un cuate que fue un dermatólogo, pero que se aventó a decir cosas que todo eso que consideramos como desviaciones, perversiones y aberraciones, solo demuestran la carencia de conocimientos de los médicos, que hacía falta que leyeran más, porque todas esas conductas habían sido practicadas antes por diversos grupos sociales en distintas geografías y en distintos tiempos. Otro investigador, bueno, Magnus Hirschfeld, obviamente, por todas esas aportaciones que hizo, sobre todo en el ámbito de la homosexualidad y luchando denodadamente para quitar las absurdas leyes que existían en contra de la homosexualidad. Hizo muchas cosas, pero ojalá siguiera viviendo, porque debemos reconocer que existen países donde todavía se les trata pues más mal que en México, donde oficialmente pueden ser condenados a muerte. Él fundó un instituto para investigación en sexualidad donde daban consejo a las parejas y trataban ciertas disfunciones. De esa misma camada es el bueno de Wilhelm Reich, que me parece que se adelanta a Masters y Johnson cuando tiene su estudio del orgasmo. Su libro es maravilloso y nada más que él tuvo la bronca de enemistarse contra todo mundo. En México no tenemos a alguien así. Bueno, a veces sí, pudiera decirse que hay gente conflictiva, pero Wilhelm Reich fue corrido de la Asociación Psicoanalítica. Por cierto,
Él estaba en la Asociación Psicoanalítica cuando todavía era estudiante de medicina. Y dijo Ana Freud que de todos los que estaban ahí, y bueno, ya estaba Jung, ya estaba Adler, entre otros, Ana Freud decía que Wilhelm Reich sin duda era el más brillante de todos los individuos que estaban ahí. Y bueno, obviamente después tendríamos que mencionar a Kinsey, que es para muchos de nosotros el padre de la sexología, el que hace un estudio más formal, porque cuando le piden dar en Indiana su curso allá como por 1933, él se puso a leer todo lo que había sobre sexología y dijo, nada de lo que hay escrito sobre sexología tiene fundamentos científicos. Y por eso fue que hizo su investigación. Pero indudablemente Masters y Johnson, o mejor dicho, para mí Masters y Johnson se convierten en los pioneros de la terapia sexual con su emblemático libro de la respuesta sexual, que fue publicado en 1966, aunque comenzaron su investigación desde 1954. Comenzaron primero con prostitutas porque consideraban que nadie les iba a ayudar a hablar sobre eso. Y, por cierto, muchas de las cosas que obtuvieron con las prostitutas las aplicaron después en su segundo libro, que publicaron en 1970, que se llama Incompatibilidad Sexual y que ya se refiere específicamente a terapia sexual. Fueron ellos para mí los iniciadores de la terapia sexual y los que primero empiezan a hablar, por lo tanto, acerca de las disfunciones sexuales. Proponen un modelo para hablar pedagógicamente de esto, que se compone de 4 fases, ya se las saben: excitación, meseta, orgasmo y resolución. En este último estaría lo que ellos llaman el periodo refractario. Por cierto, el bueno de Masters, bueno, los dos decían que el periodo refractario solo acontecía en los hombres, es decir, ese lapso después de un orgasmo, hay que dejar que pase ese periodo refractario para volver a tener una respuesta. Ellos decían, las mujeres pueden seguir teniendo otra respuesta y otra respuesta. La última vez que vino Masters a México, yo platiqué con él y le dije, maestro, a mí me parece que hay algunas mujeres que también tienen periodo refractario, porque algunas féminas, después de un orgasmo muy intenso o después de varios orgasmos, ya no quieren saber nada, quedan así como fumigadas. Y me dijo, tiene razón, pero hay que demostrarlo. También le decía yo que a mi juicio hay tanta represión hacia la expresión de la sexualidad femenina porque nos percatamos los varones que el potencial erótico sexual de la mujer es infinitamente superior al de los hombres. A mí me parece. Y con un ejemplo muy burdo lo puedo tratar de poner aquí en la palestra. Si le decimos a un hombrecito, fíjate que te vamos a dar chance que te quedes con 10 mujeres esta noche en esta suite, seguro se pondría feliz. Pero si al siguiente día le preguntáramos a las mujeres ¿a cuántas las satisfizo este varón? ¿Qué número creen ustedes que podría contestar afirmativamente? No sean crueles. Digan más de 2, por favor. Pero si pongo el ejemplo al revés, una mujer que se quede con 10 hombrecitos, al siguiente día, ¿a cuántos podría satisfacer esa mujer? Norma, no es Norma Bautista, no hagas esas caras porque ya estás manifestando el número. Entonces, yo sí creo eso. Como me doy cuenta de que ella es infinitamente superior a mí, pues empiezo a tirar rollos de que, pues, si tiene más apetito sexual que yo, puede ser, como diría Lelutiers, una cortesana de muy dudosa reputación. Pero Masters y Johnson decían que una disfunción se refería a la falla en una o más de las fases de su respuesta sexual, que si en más del 50% de las ocasiones
hablando de anorgasmia. No, dejémoslo en la alteración de una o más fases de la respuesta sexual que le causaba molestia al individuo o a su pareja. Y esto es entendible. Si yo me siento mal porque no se me para y se repite 7 de cada 10 veces tengo esta bronca, pues puede ser una disfunción. Tomar en cuenta a la pareja, pues sí es importante, porque le preguntaba yo a don Sigfrido, ¿usted tiene problemas para eyacular? Decía, ninguna, doctor. Yo apenas se lo meto a mi mujer, me vengo enseguidita. No tengo ningún problema. Y el santo varón verdaderamente no tenía problemas. No les quiero decir lo que contestó doña Catalina, porque se sentiría mal él. Entonces, ahí se toma en cuenta al individuo y a su pareja, pero, pues como bien saben ustedes, esto tiene que ser un fenómeno que se repita, que no sea en una sola ocasión. Y poco después de Masters y Johnson apareció en el escenario Helen Singer Kaplan, aquella extraordinaria psiquiatra, que transformó la cuestión porque habló de un modelo trifásico. Y ella ya hablaba, en primera instancia, ella hablaba de vasocongestión y mioclonia y agregó el deseo como antecesor. Ella dijo, para que haya una respuesta, tiene que haber deseo. Y tiene que haber deseo sexual para que haya un encuentro sexual. Y fue tan contundente que el DSM usó su modelo para hacer la investigación en torno a las disfunciones sexuales. Entonces, triunfó mucho. Cuando le preguntaron a Masters y Johnson, bueno, ¿ustedes no toman en cuenta el deseo sexual? ¿Por qué? Ahí saltó a la palestra Robert Sokolowny, que era el defensor, así como Julian Huxley defendía a Charles Darwin. Kolodny dijo, no tomamos en cuenta el deseo porque no es medible. Y chin, pues fue bien interesante. Pero mucha gente se quedó con esto de tiene que haber deseo sexual para que haya actividad erótica sexual. Y así estuvimos mucho tiempo, hasta que se apareció esta Rosa María, más conocida como Rosemary Bason, y que puso, después de analizar un sinfín de investigaciones, puso en la palestra lo siguiente, y a ver qué opinan. Una gran cantidad de mujeres, si no la mayoría, inicia las relaciones sexuales sin deseo, sin apetito sexual. Y lo puede iniciar por un sinfín de motivos, ¿no? Cuando le preguntamos a la gente, ¿por qué tienes relaciones sexuales? Pues una gran cantidad, no, pues para tener hijitos, por apetito, porque algunos mexicanos todavía alcanzan a decir por cumplir, ¿no? Algunas mexicanas lo hacen por miedo, hay quienes lo hacen por negocio, por un sinfín de motivos. Pero Rosemary Bason dijo eso, y de veras, échense el clavado, recuerden a sus consultantes y capaz que se encontrarán con que muchas lo inician pues ya para que se duerma, ¿no? Para que no dé lata, para que no esté de necio. A lo mejor ya durante la actividad sexual se pueden excitar y hasta pueden disfrutarlo. Pero en fin, hablando de la curva de la respuesta de Masters y Johnson, y Alma dice que nos conocimos en IMESEX porque ella fue mi maestra. Así que fue así la conocencia. Y ahí en IMESEX hicimos un trabajo que a mí me pareció muy interesante. Decíamos, sobre esa curva de la respuesta de Masters y Johnson, agregando la fase del deseo de Helen Singer Kaplan, podemos analizar lo que son las disfunciones sexuales. Y decíamos, lo único que tendremos que ver es cómo funciona hacia arriba o hacia abajo. Y entonces decíamos, bueno, si hablamos del apetito sexual, si funciona hacia abajo, ¿qué pasa? Porque
Si hay deseo, pues quiero tener relaciones. Si funciona hacia abajo el deseo, pues no hay relaciones. Y entonces la gente tiene poco deseo o un deseo sexual disminuido, y eso es una disfunción sexual. Y ya lo colocábamos ahí, es una disfunción sexual. En aquellas épocas decíamos, ¿y si hay mucho deseo sexual? ¿Cuánto es mucho? Sería lo primero. Y entonces nos encontramos en aquellas épocas que había gente que tenía un deseo sexual muy intenso y lo relacionaba, y ahí saltaba a la palestra otra vez Robert Sekulow, Masters y Johnson, en un libro que me parece sensacional, Tratado de Medicina Sexual, de editorial Salvat, que a mí me parece muy, muy bueno, y hablaban de que algunos individuos que tenían una especie de epilepsia en el lóbulo temporal a veces demostraban una hipersexualidad, pero en términos generales no había individuos que dijeran tengo mucho, mucho, mucho deseo. Podían establecerlo en comparación con su pareja. Y entonces en IMESEX hablábamos de disritmia sexual. Cuando ella tiene más apetito sexual que él, están fuera de ritmo. Y ahí sí lo considerábamos una disfunción. Y luego nos íbamos a la fase de excitación y decíamos, ¿qué es lo característico de la fase de excitación, tanto en el hombre como en la mujer? Y decíamos, si en el hombre lo característico es la erección, si eso está disminuido, ¿qué ocurre? Pues no hay erección. Y eso sí era una disfunción. Hubo una época en que le llamábamos impotencia y después le llamamos disfunción eréctil. La erección, si está aumentada, ¿habrá una disfunción? Tengo una erección muy fuerte, no, habrá una presunción, ¿no? Va a estar de presumido, pues no es por dárselos a desear, pero vean qué erecciones tengo. Entonces ahí no había disfunción. En el caso de la mujer, ya nos llegó el anuncio por ahí en algún lado, pero bueno, en el caso de la mujer, si lo característico es la lubricación, si está disminuida, hay una disminución de la lubricación y esa era una disfunción, hipolubricación. Si estaba aumentado, pues lubrico mucho, pues a menos que inundara y le manchara los libros ahí a SHM, pues entonces sí habría bronca, pero si no, no habría disfunción ahí. Y luego nos iríamos a la fase de meseta. Nosotros lo definíamos, para entrarle a lo de las disfunciones, como un concepto temporal. ¿Cuánto tiempo tarda de la excitación al orgasmo? Si hablamos del hombrecito y nos referíamos a la eyaculación, entonces decíamos, si está disminuido, eso significa que eyacula rápido. Bueno, pues, ¿cuánto es rápido? Eso ha sido una de las grandes broncas. Recuerdo que en IMESEX yo hice el primer trabajo para titularse, pues sí fue el mío. Yo hablé sobre discontrol eyaculatorio. Según yo, hay dos tipos de individuos, los que controlan la eyaculación y los que se vienen. Discontrol eyaculatorio, aunque es un reflejo, junto con Helen Singer Kaplan, considero que puede ser controlado, y pues todo mundo aquí sabe eso y tenemos técnicas para que la gente lo aprenda. Pero había individuos, y estos ya se remontaba hasta mucho tiempo antes, en el siglo XVIII, ya hablaban de eyaculación praecox, ¿sí? Y eyaculación anteportas, es decir, eyaculación antes de penetrar. Me imagino que mi primo Mauricio sería un buen ejemplo, porque cuando fue con una prostituta, tocó, ella le abrió y le dijo, ¿qué se le ofrece? Y él le dijo, ¿cuánto le debo? Él eyaculaba precozmente, ¿no? Y hay quien dice que hasta 30% de los hombres eyacula antes de que transcurran un minuto después de haber penetrado. ¿Qué significa eso? Que los coitos son muy coititos, ¿sí? Y en el caso de las parejas, pues se deben de quedar vendiendo agua. Entonces, cuando está disminuido el tiempo en la eyaculación, hay una disfunción.
Si el tiempo en la eyaculación está aumentado, eso significa que el individuo tarda mucho en eyacular. Y mucho pueden ser 30 minutos, 1 hora, o de plano no eyacula dentro de su pareja. Y a eso le llamamos eyaculación retardada o retardo eyaculatorio. Y es una disfunción. Por fortuna no son tantos quienes la padecen. En el caso de las mujeres, sería llegar al orgasmo. Nosotros en IMESEX, y Almita debe de acordarse porque le tocaba dar esas clases, hablábamos de preorgasmia para referirnos a mujeres que tardaban mucho en llegar al orgasmo, y la norma también lo oyó, en la preorgasmia, que se tardaban mucho en llegar al orgasmo, pero a veces llegaban. Y las mujeres decían, me costó mucho, mucho, mucho trabajo. A veces lo logro, a veces no. Si el tiempo para llegar al orgasmo está aumentado, a veces puede ser tanto que la mujer no llega al orgasmo y estaríamos ante el fenómeno conocido como anorgasmia. ¿Sí? Si el tiempo para llegar al orgasmo está disminuido en la mujer, ¿será una disfunción? Yo digo que no, pues que será una bendición, ¿no? Si ella llega rápido al orgasmo, pues capaz que puede tener más y más y más orgasmos. Pero como el orgasmo tiene dos vertientes, una vertiente subjetiva, es decir, lo que yo siento cuando tengo el orgasmo, y ustedes, yo creo que ya lo han sufrido cuando le preguntan a la gente, a ver, díganme qué sienten cuando tienen el orgasmo, dicen, es una sensación indescriptible. No, pues gracias, ¿no? Por la contribución, ¿no? Las que más se avientan a veces son las mujeres. Alguna mujer en una conferencia dijo, hay una especie de pérdida de la conciencia. Bueno, y otra mujer la corrigió, especie de pérdida, no hay conciencia, maestra, no hay conciencia. Y es un desconecte para una gran cantidad de personas. Pero insisto, el no llegar al orgasmo sí se constituye en una disfunción tanto en hombres como en mujeres. La siguiente fase sería la de resolución, y eso implicaría cuándo vuelvo a estar listo para tener otra respuesta sexual. Masters y Johnson hablaban de que los hombres sí tenemos una fase de resolución que se nota conforme pasa el tiempo. Cuando aquel individuo estaba estudiando la carrera, no se había recibido como médico en Puebla, pues a lo mejor le decía a su pareja después de hacer el amor, vamos a ver qué dicen las noticias sobre el COVID, y alcanzaba a reponerse. Cuando ya había hecho una especialidad y ya había puesto un consultorio, terminaba de hacer el amor y le decía a su pareja, vamos a ver esta película que está re bonita, y se reponía. Cuando ya tenía 2 que 3 consultorios y tenía su doctorado, le decía a su pareja después de hacer el amor, y si vemos, ¿cómo se llama la de Clark Gable? Y Lo que el viento se llevó. lo que el viento se llevó, ¿no? Clásica. 4 horas o 4 o horas. algo así, ¿no? Y sí, cada vez vamos necesitando más tiempo para recuperarnos. Pero es bien interesante, les decía yo, porque a veces el viejo se puede convertir en un gran amante. No corremos los 100 metros, todas las personas que estamos aquí, a la misma velocidad que cuando teníamos 18 años, ¿verdad? Y en el caso de los hombres, en el caso de las mujeres también, la respuesta sexual se va modificando, pero en el caso de los hombrecitos, para ejemplificar esto, pues va a tardar más tiempo en llegar la erección, se va a tardar más en que se le pare, y eso puede ser una bendición para las parejas. Hablemos de las parejas heterosexuales. ¿Por qué? Porque ese tiempo lo podrá dedicar a acariciar a la pareja. Y sabemos que puede acariciar sí con las manos y con el cuerpo, pero también puede acariciar con la mirada, con las palabras, con las atenciones, y puede invertir todo ese tiempo en ella.
y ya cuando llega la erección, pues ya va a estar bien avanzado. Yo le digo a mis consultantes que hablando de caricias, hay que dar caricias y caricias, hay que pensar en lo que dijo el gran filósofo mexicano Julio César Chávez, aplicándolo a las caricias. Más vale dar que recibir. Y si le doy muchas, muchas caricias a mi pareja va a actuar en consecuencia. Entonces, lo de las disfunciones, pues ahí están las disfunciones. Y sus causas pueden ser muchas, esas las dominan ustedes mejor que yo. En un principio, en los primeros tiempos del siglo XX, se hablaba de que toda la etiología era psicológica. Todo eran problemas psicológicos. Sí, los psicoanalistas trataban también la impotencia y recuerdo que había un chiste que se contaba mucho en Imesex, que le preguntaban al cuate, oye, ya llevas 10 años en psicoanálisis, ¿cómo va tu problema de impotencia? ¿Ya se solucionó? Y él decía, no, pues no se ha solucionado, pero ya ni me preocupa, ¿eh? Ya ni le hago caso, ya me la llevo tan tranquila, porque no había cómo solucionarlo. Nosotros hemos visto que han surgido técnicas, las primeras obviamente fueron las de Masters y Johnson, después de las de Kaplan, que trabajó mucho sobre el deseo y sobre la eyaculación precoz, es extraordinaria, pero cómo olvidar a Joseph Lopicolo, o junto con Reisman, que hicieron un programa para trabajar el orgasmo femenino, y después otra serie de técnicas que yo creo que no debemos olvidar a gente como Simmons, que allá por los 50, un urólogo muy interesante, que hizo una estrategia para tratar la eyaculación precoz, que todavía funciona, que después la rescató Pomeroy, Wardell Pomeroy, uno de los que trabajó con Alfred Charles Kinsey, y que yo le hice algunas adecuaciones y funciona para el tratamiento de la eyaculación precoz. Pero también recordemos a todo lo que tiene que ver con la desensibilización sistemática para aquellos consultantes que llegan con una gran carga de ansiedad, con una autoobservación clavada y que no les permite avanzar. Es decir, muchas otras disciplinas nos ayudan. Por eso yo en el más reciente Congreso Mundial hablé de la sexualogía. Yo prefiero hablar de la sexualogía porque sexología sería el estudio del sexo. Y si el sexo es un concepto biológico, pues sexología sería algo muy biológico. Y yo hablo de sexualogía como el estudio de la sexualidad, que tiene que ver con todo lo que soy, todo lo que siento y cómo me comporto, pero son rollos míos. Entonces, llegaron otros aportes para trabajar, por ejemplo, la farmacología se hizo presente para las disfunciones sexuales, pero cosa rara, los fármacos están dirigidos básicamente ¿hacia cuál sexo? Pues hacia el sexo masculino. Están dirigidos para los problemas de erección y para los problemas de la eyaculación. Y para las mujeres, bueno, ellas son comprensivas, ¿no? O a veces son muy complicadas. Y yo sí creo que estamos en deuda tremendamente porque hemos hecho muy poco. Me queda claro que la gente que está aquí presente y la que ojalá se adhiera al colegio, sí vamos a seguir trabajando por estas cuestiones, pues por prestar más atención, más escucha a lo que acontece con las mujeres. Y que creo que esta pandemia ha mostrado cosas que son por demás interesantes. El bueno el caballero del clavel verde, Oscar Wilde, decía, gracias Almita, que había dos grandes tragedias en la vida de los seres humanos. Una, cuando no se le concedía lo que deseaba. Y la otra gran tragedia era
cuando se le concedía lo que deseaba. Y lo digo esto porque una gran cantidad de gente decía, qué rico sería trabajar desde casa. Sería sensacional. Y chin, que se les concede. ¿Y ahora? Y déjenme fastidiar, porque joder es algo que se me da. Las personas que estamos aquí, querámoslo o no, pertenecemos a una élite. Si ustedes revisan, están en un cuarto. Hay quien tiene un librero ahí espectacular como SHM, para nada más decir las siglas. Y Mateo no ranta mal las cancheras. Y José Luis Gutiérrez, allá desde Puebla, también. Entonces, si se fijan, los libreros, y Rosa García también, los libreros se han puesto muy de moda estar detrás de cada una de las personas. Pero insisto, estamos en un cuarto. Y en otro cuarto está la gente que viva con nos. Pero hay una gran cantidad de mexicanos y mexicanas, no muchos, unos 40 millones, que pertenecen a la clase socioeconómica jodida y jodidísima, que no cuentan con esto y que se quedaron sin trabajo. O que si están en trabajo, yo me preguntaría cuántas personas estarían capacitadas para usar las computadoras, las tabletas y los teléfonos. ¿Cómo trabaja esa persona desde su casa si Dios lo bendijo con criaturas que anden circulando por ahí y las mascotas? ¿Y a qué horas tiene relaciones sexuales? Vamos a tener relaciones cuando se duerman los hijos. Y si esos desgraciados tienen celular, tableta, computadora o televisión, ¿a qué hora se duermen? Está canijo. Yo sé que Germán de esa nos aconsejaba los viernes, cerraba su artículo, ¿se acuerdan, no? Hoy toca. Y una gran cantidad de gente toma el viernes como día para tener las relaciones y ya han agarrado hasta una costumbrita. Vieja, vámonos al cuarto hablando. Yo creo que los gays también. Vámonos al cuarto, dirán las chavas. Vámonos al cuarto, dirán los chavos y la pareja buga también. Y entonces se meten al cuarto, cierran, le ponen el seguro a la puerta. Prende la tele, Javier. Préndela tú, Gustavo. No, préndela, ya, la prende. Súbele al volumen y ya, tranquilos. Y quienes están afuera seguramente dicen, a ver, es viernes. Se metieron al cuarto, cerraron la puerta, le pusieron el seguro, prendieron la tele, le subieron el volumen, están copulando. Pues a mí me parece bien, me parece sensacional, es formativo. La descendencia dirá, mira, se gustan, se atraen, se divierten y en una de esas hasta se quieren, ¿no? Entonces, yo creo que esto ha cambiado mucho y ni modo. A mí me parece que la principal carga ha sido hacia la mujer. Perdón, es mi deformación, porque está en casa, tiene que cumplir con el trabajo, lo de la labor, pero también con gran parte de lo que acontece en casa. Y una gran cantidad de bugas, pues nos tiramos a la hamaca y eso influye también en las disfunciones sexuales. Se me pasó decirles que me frenaran, Armita, porque ya ves que me suelto hablando y para que me detengan, porque me habías preguntado tú, bueno, ¿y las conductas machistas inciden en las disfunciones? Pues por supuesto. Piensen en el machín porque él piensa nada más en sí, para sí mismo. Es decir, te voy a acariciar y entonces se frota con ella para satisfacerse a sí mismo. No le importa tanto lo que ella disfrute o no, pues quién sabe si llegará o no llegará, ni me interesa. Y si tiene más apetito que yo, entonces, pues de casquivana o 4 letras no la voy a bajar. Y si no quiere tener tantas relaciones como yo, entonces me voy a imponer y lo voy a hacer. Y algo que ya se vio, que la violencia de género pues se ha incrementado de manera muy, muy fuerte en los hogares. Y ni modo, yo lo tengo que decir, yo voté por AMLO, definitivamente voté por AMLO,
pero no me han gustado muchas de las cosas que están aconteciendo, y creo que desde esta tribuna en la que estamos, en la que nos desenvolvemos en el ámbito de la sexualidad, ponemos nuestro granito de arena, y que si somos varios, pues ya da como para una playita para que las cosas se vuelvan más respetuosas, más solidarias, más empáticas, y enseñarles, diría yo, a la gente que, como decían personas que trabajan en el ámbito de la discapacidad, tengan en cuenta que una relación sexual no necesariamente requiere un pene erecto ni una vagina lubricada. Yo digo que las caricias pueden dar mucho, y yo, como parte de mis perversiones, diría, hablando de bugas, que una gran cantidad de mujeres mataría por un faje con su pareja, no por una cópula, por un faje, que fueran solo caricias, caricias, caricias y más caricias. Creo que las mujeres están más acostumbradas a eso. Y recuerdo unas clases que algunas veces dieron en IMESEC, técnicas sexuales. Y entonces eran técnicas sexuales de bugas, que todavía no nos decían bugas, pero de heterosexuales, técnicas sexuales lésbicas y técnicas sexuales gays. Ahí en IMESEX dábamos esas clases, y bueno, déjenme decirles que gays y lesbianas decían que los bugas salíamos muy mal parados, que éramos muy poco creativos para esas cuestiones. Y quién sabe, capaz que sí, porque a mí me parece que una gran cantidad de personas está particularmente interesada por la erección, por la penetración, por la eyaculación, y casi quedan en defunción, porque se ha visto que algunos hombres alcanzan a decir buenas noches y se cuajan, ¿no? Yo creo que podríamos contribuir, animar a la gente a que piense en que puede disfrutar de su pareja dando, dando y dando y dando muchas caricias, y si en algún momento, ya sea entre parejas gay o entre parejas bugas, se presenta la erección y se da la penetración, pues bien, pero no que se considere como lo máximo, como lo único. Me voy a callar porque creo que debía hacerlo hace muchos minutos. Perdón, pero a veces me apasiono. No, está bien, Anita y maestro. Claudia, Bueno, perdón. no. A mí me gustaría un poquito comentar acerca de lo que es este enfoque relacional del que ya mencionaba usted. Creo que es importante cuando hablamos de que en la mujer muchas veces se nos ha negado como esta parte de tener una autonomía erótica, en el autoconocimiento de lo que nosotros también deseamos, y que a final de cuentas por estas cuestiones de los mitos y creencias que tenemos, muchas veces nos hemos negado a aventurarnos en muchos sentidos. Ahora que vemos que las mujeres cada vez más toman en cuenta su propio placer, y que también de cierta forma demandan y exigen esta búsqueda del placer, pues también pareciera que en estas situaciones de los varones de pronto se sienten como exigidos, o existe una alta demanda y un temor grande al desempeño sexual en esta interacción que tenemos, ¿no? Entonces, creo que en este enfoque relacional, cuando el abordaje es con ambos, podemos rescatar muchos aspectos interesantes desde esta parte de que la mujer se permita tener como una apertura en la toma de iniciativa, una creatividad, un autoconocimiento, y que pueda también guiar a la pareja, y que la pareja también se permita guiar por la pareja, en este sentido cuando hablamos de este tipo de encuentros, ¿no? Que pueden ser también inclusive, como hablábamos, homosexuales, ¿no? Heterosexuales, pero que haya como una mayor apertura. Y por otro lado, vemos, en mi caso, por ejemplo, que estoy acá en Jalisco y que trabajo en la zona de Los Altos, veo cómo todas las creencias religiosas pues realmente se involucran fuertemente en estos sentidos, sobre todo en las mujeres. Por ejemplo, cuando hablamos de este temor o de esta fobia a tener una penetración, un encuentro sexual, cuando vemos que hay un desconocimiento de su propio cuerpo, cuando hay muchos temores y miedos
que se presentaron y que inclusive vemos en el enfoque relacional muchas veces parejas que en el momento de estar en el encuentro, en cuanto ella siente dolor, ellos se retiran en lugar de buscar otro tipo de caricias porque precisamente solamente se basan como en este aspecto de la genitalidad, ¿no? Entonces creo que hay como muchos elementos alrededor en torno a lo que sería también el deseo sexual, porque pues vemos ahora como toda esta cuestión también tecnológica, el tener encuentros a veces virtuales con otras parejas, el desarrollar, ¿no? la fantasía a través de esta intensidad emocional que se presenta en lo virtual, pues muchas veces también distancia a las personas de sus propias parejas en el momento en donde se van dando estos encuentros. Entonces creo que hay como muchas aristas que están influyendo precisamente cuando hablamos de lo que son las disfunciones sexuales. No sé qué nos pudiera como referir usted al respecto. Bueno, primero una petición. Sí viajo gratis en el metro y en los camiones foráneos me cobran la mitad, pero pues podemos tutearnos, ¿no? Porque si no, ya me voy por el bastón de una vez, Claudia. Eh, bueno, comenzaste con lo del autoconocimiento. En la inmensa mayoría de las mujeres que han acudido a mi consultorio y refieren a anorgasmia, cuando hago la historia clínica, me encuentro con que nunca se masturbaron. Y como bien lo señalaste, la masturbación puede ser autoconocimiento. El bueno de Henry Havelock Ellis hablaba de autoerotismo para quitar toda la carga negativa que tenía la palabra masturbación. Y sí, la masturbación permite que la gente conozca qué le gusta, qué no le gusta, y sin que esto sea una apología del tipo ir y masturbaos, pues sí, sabemos que con nuestros consultantes puede ser una invitación que tendríamos que hacer de manera muy, muy, muy gradual, porque sí puede resultar muy confrontativo. Allá por los 80s, Oscar Chávez Lance y yo participamos en una revista que tenía tu nombre, Claudia, ¿sí? Era una revista sobre todo para mujeres y nos invitaron a que habláramos, que escribiéramos sobre cuestiones de sexualidad como un buzón. Lo hicimos bastantes meses y recibimos 3 cartas de protesta de Jalisco. De Jalisco, quejándose, ¿no? Porque eso no era cristiano, no era bueno, ni modo, Osmar, pues así nos llegó, aunque no lo creas, nos llegó diciendo que no tocáramos esas cuestiones. A mí me parece que las mujeres, bueno, primero me preguntaría qué tanto en la sociedad educamos a las mujeres, a nuestras hijas, para que se sientan orgullosas de ser mujeres, que se sientan poderosas, inteligentes. Si acaso les decimos bonitas, pero le puedo decir que eres inteligente, tú puedes, lánzate, atrévete. Se me hace que no. Entonces, las mujeres que son poderosas, que triunfan, a mí me parece que a veces producen miedo a los hombrecitos, quizá porque estamos acostumbrados a que el hombre sea más viejo, más fuerte, con más grados académicos, con más dinero, con más conocimientos sexológicos que no sé dónde los obtuvo, porque aunque se espera que seamos los expertos, ¿quién me enseñó a mí? Digo, yo, aunque nací en Veracruz, viví mucho tiempo en México y viví en La Colgro. La Colgro, yo creo que sí, aunque hagas esas caras, Osmar, quiere decir Colonia Guerrero, pero es que Colgro suena menos violento que la Guerrero, ¿no? Entonces yo viví ahí y luego me puse a pensar de que quizá desde ahí está la influencia para que sea sexólogo, porque mi escuela estaba a una cuadra de una calle que se llama Libertad y ahí existía un teatro que se llamaba Tívoli, de las primeras encueratrices en México, y estaba a una cuadra de una calle que se llama El Órgano, que todavía existe, y era donde estaban las prostitutas, y era muy emocionante pasar en quinto, sexto año por ahí, ven güerito, júntate tus 2 pesos y serás feliz, y cosas por el estilo. Entonces, bueno, esas mujeres poderosas causan miedo y entonces a lo mejor les va a costar trabajo encontrar una pareja que las acepte.
Pero las mujeres, yo creo que día a día están tomando decisiones y son más aventadas. Tengo una prima que le dijeron, oye, ¿y si te vas a casar con ese cuate? Ese cuate que tiene 58 años. No, dice, yo ando con él. Yo no me caso, ¿qué chingos voy a andar cuidando próstatas que no disfruté? Y se me hace que es muy pertinente, ¿no? Es capaz de decir, yo aquí no le entro. Dices muy bien lo de las TICs que están, bueno, todas estas cuestiones en línea, que también en este momento surgen cosas muy interesantes. Una gran cantidad de personas, había una preocupación. Acabo de leer un artículo de junio del 2020, donde decía que se ha incrementado esta cuestión del consumo de la pornografía, del material sexualmente explícito. Ahorita se me va el nombre de esta página, que tiene 60 millones de gente que la usa y 875,000 gente que vende sus videos. Así que si andan cortos de lana, pueden hacer un video, lo venden ahí y si triunfa, pues se pueden ganar un billetito. Pero sí es cierto lo que dices, cómo se sentirá la pareja, porque la pareja luego lo toma para sí misma. Prefiere irse a ver a las encueratrices de ahí que a estar conmigo. Entonces, son otras cuestiones que vamos a estar trabajando, que también por un lado sirve porque a veces no nos ponemos a pensar qué pasa la adolescente que ya no se ve con su pareja. Estos que estaban comenzando el jugueteo, ahora ¿cómo le van a hacer? Si van a recurrir a la masturbación, pero a lo mejor también van a recurrir al sexting. Y ahí los peligros son por aquellos que hackean las computadoras, ¿verdad, Claudia? Y entonces pueden hacer mal uso de todas estas cuestiones. Creo que trabajo nos va a sobrar, y más en este confinamiento, que tendremos que hacer algunas cosas. Bueno, pero eso ya lo manejan ustedes. A mí en lo económico no me consulten porque soy una bestia. Yo me pongo a pensar, chin, y ahora que está la pandemia, y ahora que a lo mejor le bajaron el sueldo y que nos tenemos que ver cada semana, entonces a lo mejor le tengo que reducir el precio. Por eso digo que a mí no me hagan caso, pero yo creo que va a sobrar, que sobra trabajo en estos tiempos. ¿Cómo le voy a hacer? Quién sabe, pero sí hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo, Paco. Hiciste, digo, Paquín, el doctor Francisco. Hay mucho trabajo. Y después de esta gran cátedra que nos diste de la historia de la sexología, buenísima, muchas gracias, qué bueno. Y para regresar a esta parte de las disfunciones sexuales, ahorita que estabas hablando que las mujeres luego no se masturban, bueno, ni siquiera a veces ponen su espejito para ver quién soy, cómo soy. Y esto tiene que ver con educación, con autoestima, como lo decías hace rato, con empoderamiento a las mujeres desde niñas, y no de servir y atender a los demás nada más, ¿no? Sino ser una identidad independiente y poder elegir también. Pero esto que decías de no se masturban, sí, es muy importante. El autoconocimiento de dónde y cómo nos gusta, y para poder después comentarlo con la pareja de cualquier orientación sexual, más en una relación heterosexual. Y no porque somos diferentes todos y cada uno, independientemente de la orientación. Y cuando mencionas tú de la eyaculación precoz, que es la mayoría de los hombres, ¿no? Por aprendizaje de qué haces ahí, apúrate, pero se apura, ¿no? Pero este aprendizaje de la autoestimulación que tiene que ver con la genitalidad masculina y no con todo el cuerpo, ¿no? Ahí, ¿qué nos puedes comentar de estas disfunciones? Porque se aprende de dos maneras distintas, ¿no? Las mujeres de una manera, lo que es la sexología o como tú le llamas, ahora los hombres aprenden eso rápido y la pornografía nos hace ruido porque creen que eso ficticio es real. ¿Qué nos puedes comentar de esto, Paco? Gracias.
Alguna vez le pregunté en una conferencia, y se lo pregunto a mis consultantes, a ver, mujer, ¿cuáles son las zonas erógenas femeninas? Y suelen decir, bueno, la cabeza, la frente, las mejillas, los labios, el cuello, los hombros, los pechos, la espalda, las nalgas, el vientre, los genitales, los muslos, las piernas, los tobillos, los pies. Y como en los pronósticos deportivos, más lo que se acumula esta semana. Cuando le pregunto a los hombres cuáles son las zonas erógenas masculinas, suelen decir el pene. Y el otro día en Yucatán, en Mérida, un cuate dijo, ¿a poco hay otras? ¿No? Entonces, si nos percatamos, los hombres somos muy focales y las mujeres son panorámicas. Creo que acariciamos como nos gusta que nos acaricien. Y si yo solo pienso en un punto para acariciar, pues eso es lo que voy a hacer con mi pareja. Dijiste bien, a los hombres nos educan en la rapidez, ¿sí? En lo rápido, ya estuvo, ya estuvo. Cuando las mujeres se lo pueden tomar con mayor calma. Hay grupos que se consideran primitivos y es muy, muy interesante la conceptualización. Recuerdo que en el Congo belga, no recuerdo el grupo específico, pero los pubertos, porque allá no hay adolescencia, cuando les empiezan a salir pelos, se los llevan a un lugar donde las ancianas del pueblo les pasan los secretos sexuales que van a tener que aprender para hacer disfrutar a la mujer. Y son las mujeres ancianas las que les transmiten esto porque tienen mayor conocimiento. Pero es que están especialmente preocupados porque se las pasen bien. En las islas del Pacífico también, en las islas Trobriand, donde Bronislaw Malinowski dejó unos textos maravillosos, Los Argonautas del Pacífico, por citar solo uno, hablaba de que un hombre, él lo vio que estaba tocándole los pechos a una mujer y como 3 días después volvió a ver al mismo hombre y a la misma mujer y le estaba acariciando los pechos y otra vez volvió a ver la misma escena. Malinowski ya hablaba un poco el trobriandés y entonces le dijo a este hombre, oye, bueno, no fue así, pero yo lo estoy traduciendo. ¿Y cuándo te planchas a la pollita? Le dijo el cuate, ¿por qué? Pues ya vi que le agarraste los pechos. ¿Cuándo te la tiras? Y él dijo, no, le toco los pechos porque me gusta y porque a ella le gusta que le acaricie los pechos. Pero nada más, yo lo interpreté como que las caricias pueden ser valiosas por sí mismas, no porque deban de tener un fin de llegar a. Entonces, creo que lo que valdría la pena que tratáramos de enseñarle a los hombrecitos es que las zonas erógenas del cuerpo son más que la que nos dijo el cuate de la secundaria. Él decía, métele la lengua en la oreja, ¿sí? Dale un beso en la boca, agárrale el sobaco, pellizcale una chiche y dale una nalgada y ya está lista. Y esas eran las zonas erógenas. Y cuando nos atrevemos a incursionar por ese cuerpo de mi pareja, por ese mapa erótico, que lo voy a ir tocando centímetro a centímetro o mejor poro a poro, sin buscar que yo me excite, sino en darle, entonces quizá podría aprender. Lo que estoy tratando de decir es, voy a enseñarle al hombrecito que el objetivo no es penetrar y eyacular. Voy a tratar de transmitirle que es importante que le dé mucho placer a la pareja y eso se puede conseguir brindando y dándole a ella un sinfín de caricias, pero no pondría el acento en la eyaculación. Tú hablabas bien de
lo que puede ser el origen de la eyaculación precoz, esa inmediatez por eyacular, porque lo que el chavo persigue al masturbarse es en eyacular. Y no, tendríamos que cambiar, decirle que el objetivo no es eyacular, el objetivo es identificar eso que teóricamente se conoce como inminencia eyaculatoria. ¿Sí? Porque si me sigo después, ya la inminencia se convierte en incontinencia. Y ahí sí ni Dios, bueno, yo no tengo religión, pero seguro que eyacula, ¿no? Entonces, tendría que cambiarle todo ese esquema, pero es difícil porque me lo han clavado durante miles de años. Es como, yo digo que me puedo ver buena onda y hasta doradito, pero si me hacen así, se me sale lo macho, porque yo, Francisco Delfín Lara, soy macho. Tengo miles de años de educación tras de mí e intento ser menos macho. Me ayudan mi compañera y esposa y mis hijas. A veces sí me dicen, ya nos vamos de aquí porque esto está muy cargado de testosterona. Y entonces me ponen frenos cuando en realidad debiera de yo ser el que los haga. Pero creo que sí nos hace mucha falta el escuchar eso. Y lo ideal sería que lo escucháramos del hombre. Pero el hombre no nos lo dice porque no lo sabe. ¿Sí? A mí me impacta mucho esa investigación donde dicen, y cuando tienes que hablar de trabajo, ¿con quién hablas? Con la mamá. Y de estudios, con la mamá. Y de sexo, con la mamá. Y de política, con la mamá. Todo con la mamá. Y digo, ¿dónde estoy yo, padre? ¿Dónde estoy? ¿No? Claro, es súper valioso lo que estás comentando, Paco. ¿Podemos leer preguntas y respuestas del público? ¿Sí? Pues sí. Por el tiempo y regresamos al tema. ¿Te parece, Clau? Ay, Sí, claro que sí. Bueno, aquí nos comenta, las disfunciones sexuales y su atención e intervención están vinculadas a una condición de ejercicio del poder masculino desde una visión falocrática y androcentrista, así como a una directiva heteronormativa. Bueno, pues creo que en ese sentido es parte de lo que estaba comentando precisamente el maestro, y creo que algo también yo he notado en muchos varones que además de sentirse como que no pertenecen de pronto, cuando ellos empiezan a experimentar placer a través de las caricias, de la exploración del mapa erótico, y que inclusive dejan de lado la genitalidad, muchas veces se cuestionan a sí mismos si eso es algo que debería de ser, lo ven como si fuera de pronto una disfunción, ¿no? En donde están más enfocados en esta parte del placer, porque sí me ha tocado a mí ver que cada vez más se van cambiando como esos esquemas de pensamiento en este sentido. Y la otra es que nos comentan la importancia del factor sorpresa, de la creatividad también dentro de lo que es el erotismo. ¿Sí? No sé si alguien más del público quiere hacer alguna pregunta. Si quieren desactivar su micro, lo pueden hacer para hacer unas preguntas, para ir cerrando la temática. ¿Cómo ven? Dice, ¿cómo hablar y apoyar a mi pareja si en él ha bajado su interés sexual y en mí ha aumentado? Es una mujer que pregunta. Pero así hacerlo con, si en él ha bajado y en ella ha aumentado, quizá lo ideal es que consultaran a un especialista, porque, ¿cómo le digo contacto a mi pareja, hombre? Oye, ¿te han bajado las ganas y a mí me han subido? Puede herir susceptibilidades masculinas porque a veces no soportamos mucho la crítica y como me decía un consultante, a mí con poquito sol me salen pecas. Entonces, si ella se lo dice de la mejor manera, lo puede malinterpretar. ¿Cómo hacer para que vayan a terapia? También es otro rollote, pero se puede conseguir. A lo mejor, oye, fíjate que pues he notado que yo no disfruto, como que me las echo yo a mí, y decirle, acompáñame que tomemos, que escuchemos a una persona a ver qué nos dice, para que sigamos viviendo mejor nuestra sexualidad. No le lanzaría recetas a ella,
porque en primera no es la especialista y no tiene el tacto para decírselo, no tiene el tacto porque no se le ha educado a su pareja. Muy bien, creo que también como forma complementaria la visión del autoerotismo y que es una de las visiones que también muchas veces nos hemos negado, esta autonomía erótica, el que ella también pudiera tener la capacidad de fantasear, de erotizar de otras formas, e inclusive hay otras maneras a lo mejor de acercarnos en el lenguaje no verbal para motivar a la pareja a hacer cosas distintas, ¿no? Y que quizás no lo hagamos de una manera directa, como comenta el maestro Paco, porque se pueden herir esas susceptibilidades, pero sí hay otras maneras de llegar de una forma no verbal a lo mejor a ese tipo de encuentros o a fomentar otro tipo de situaciones a lo mejor de erotismo, ¿no? Que no estamos tan acostumbrados y que pueden ser incluso algo novedosos también hacia la pareja, ¿no? Ujú. Sí, es bien interesante. En este confinamiento todo cambia, porque como lo dijiste al principio, Francisco, Paco, somos privilegiados porque hay más de un cuarto o más y mucha gente no puede tener una privacidad para la autoestimulación o la relación con la pareja, pero a veces es recomendable como iniciar, vamos a bailar o que se duerman los niños y hacemos algo, vamos a bailar. Tenía unos consultantes que él tenía, acaba de fallecer, no de COVID, del corazón, él tenía 88 años y ella 77 años. Y se ponían muy elegantes, muy guapos, y fueron a consulta por falta de deseo. Yo, imagínate, pensé así como Mafalda con su clubito, ¿no? Tantas veces cada 2 meses o cada 3. No, hubiera querido que los estudiantes que formamos, Francisco y Claudia, estuvieran ahí y en cámara de Gesell y muchos pacientes. No, él quería diario y ella quería 3 veces a la semana. Y fíjense en la edad, pero empezaban con este cachondeo del baile y luego los besitos y luego se desvestían, ¿me explico? Como que tenían un rito para encontrarse. Y cuando no pasaba ese rito a ella, obvio, no le gustaba, si él quería así impronta, ¿no? Rápido. Entonces, ese era el preámbulo del preámbulo. Y yo le llamo el preámbulo del preámbulo al buen trato cotidiano, ¿no? En confinamiento o no. Y ahorita está bien complejo, ¿no? Pero puede llegar por otros lados sabiendo qué es lo que le gusta hacer a él, ¿no? Y empezar así, porque a lo mejor no pueden, o el estrés, hay tantas razones, tendríamos que saber, porque cada caso es una historia diferente, ¿no? Para la persona que habló de la terapia de la terapia falocrática, capaz que sí tiene razón, capaz que es lo que predomina, pero yo más bien le preguntaría, ¿y qué vas a hacer? Porque Osmar ha modificado muchas cosas de las que ha leído y las aplica de otra manera y le pone su estilo y lo adecua a la situación que está ahí. Hay quien hablaba la terapia cortada a la medida. Sí, esas fueron las ideas de estos cuates, pero yo, es decir, es como los cuentos, nos cuentan un cuento y lo contamos nosotros y ya es otro, lo vamos modificando. Y lo que hablabas de esta cuestión, una de las sesiones que les dejo a mis consultantes, les llamo el performance, y les digo, bueno, ustedes van a representar algo para su pareja. Y en aquella ocasión fueron Aarón, fueron Abraham y Sara, y eran viejos, quiere decir que eran mayores que yo. Y entonces dije, no van a entender esto del performance. Les dije, mire, les voy a poner un ejemplo. Una mujer me contó que su esposo le hizo un striptease al revés. Dijo, Sara, ¿cómo? Le digo, sí. Ella me contó que él llegó encuerado y se empezó a vestir cachondamente. Y eso le fascinó a ella. Otra mujer dijo que su novio la pintó, ¿sí? Con anilina, con brochas de distinto grosor, y que se prendió mucho. Y otro hombre dijo, a mí me fascinó que mi esposa me hizo el baile de los 7 velos. Se compró una ropita chiquita
boquita y unos velos de los que le hace uno así, y se suben todos. Entonces dijeron, ya sabemos. A la semana regresaron y les digo, ¿cómo les fue? Y dijo Sara, por favor, borre a todos esos ejemplos que nos puso. Le digo, ¿por qué? Nos fuimos a su tierra, a Veracruz. Le digo, ¿y? En el hotel mi esposo fue y compró 2 mangos Manila. Me los echó en todo el cuerpo. Y luego me limpió con la boca, con la lengua y con los labios. Maravilloso. Entonces, ¿qué es, como decía Claudia, lo que nos atrevemos a fantasear? O lo que decía Alma, lo que nos atrevemos a hacer en un descuido. Y yo creo que eso está muy olvidado por una gran cantidad del público en general. Quienes estamos aquí, pues sí, ya nos chutamos sus libros y ya pasamos por un montón de clases donde nos podían a imaginar un montón de cosas y hacer, y había quien se atrevía a hacer y las realizaba, pero nuestros consultantes no necesariamente están así. Y entonces tendremos que ir de manera muy gradual dándoles estos elementos para que los desarrollen. Muy bien, aquí nos hacen otro comentario para Alma y para Paco. Preguntan, más allá del componente biológico, ¿consideran que las disfunciones sexuales son una construcción social que en lo simbólico decantan por la exigencia contemporánea del rendimiento y la eficacia? Bueno, tú o yo, Almita, creo que vamos a contestar lo mismo, pero... Los caballeros primero. Yo sí estoy convencido de que eso está muy, muy vigente. Fíjate, SHM, que cuando se descubre esto del sildenafil, hay un cambio muy interesante y dicen todas estas cuestiones que se decían acerca de la disfunción eréctil que era de origen psicológico, nos encontramos con que más del 95% es de origen fisiológico. Y chin, yo creo que más bien una gran cantidad sí son de origen orgánico. Digo, hay una comorbilidad gigantesca que el doctor Rodríguez Rivera nos podría dar una clasecita sobre eso, pero también influye lo otro. Tan influye lo otro que una gran cantidad de hombres con disfunción eréctil pretende esconderlo, que nadie lo sepa, ni siquiera su pareja. A mí me parece que el hombre que tiene disfunción eréctil parafrasea a Descartes al son de se me para, luego existo. Me siento muy mal si no tengo erección. Y todo eso es de causa psicológica. La autoobservación, las exigencias, porque debo de tener la erección más fuerte y duradera del mundo. Por supuesto, a mí me parece que tienes razón. Lo sociocultural influye de manera brutal en estas disfunciones. Y nada más estoy hablando de esta, porque en las mujeres a lo mejor Almita nos va a decir algo, pero yo sí considero que influyen fundamentalmente. Sí, hoy es día de las disfunciones masculinas, pero estoy absolutamente de acuerdo en lo social. Y además, bueno, el coito al principio era para procrear, ¿no? Con la sabanita y el hoyito, o como sea. Depende de la religión, la época, el año, la condición socioeconómica, o sea, muchísimas cosas, pero sí era como para garantizar el coito heterosexual productivo, reproductivo. Y poco a poco se fue ampliando a la sexología, al placer, al cuerpo, a desgenitalizar, a todas estas cosas de las que ya hablaste, Paco. Entonces estoy totalmente de acuerdo con que es una exigencia social, porque bien dices, puede haber una relación sexual sin coito, placentera, etcétera, ¿no? Es totalmente... aquí, pero también. Sí, y bueno, otro día hablaremos de sexualidades femeninas, pero hoy nos toca a los hombres y es una exigencia muy cortita, ¿no? Y por eso yo creo que también la impronta, ¿no? De decir, de la eyaculación precoz, por ejemplo, de decir, pues entre más pronto cabe mejor y ya, ¿no? Ya firmé con el semen, ¿no? Con la eyaculación. Y muchas veces tienen la eyaculación, pero no el orgasmo, ¿no? Inclusive porque no ha habido suficiente tiempo.
Pero sí, estoy totalmente de acuerdo con SHM. Muy bien, pues creo que con esta parte vamos concluyendo. Me gustaría también, no sé si alguien más quiera participar. Una última pregunta. Yo quería comentar algo, Sí, adelante. Rosa García. Sí, bueno, a mí me pasó con una pareja que señalaba el hombre, pues tenía diabetes y la mujer le estaban dando hormonas para después de la menopausia. Entonces, el menos deseo y la mujer más. Y bueno, lo primero que se tenía que hacer pues era como informarles, ¿no? Que pues esto sucedía con el hombre por la diabetes, por el tipo de medicamentos que le estaban dando y también porque a la mujer la estaban medicando con hormonas, entonces pues le subía la libido. Y bueno, lo primero pues era comprensión bueno, yo también le dije algo parecido a lo que dijo Paco, en el sentido de trabajar un poco lo de que señala Kaplan, de la geografía del cuerpo, pues trabajar menos zonas erógenas, sino, bueno, menos zonas genitales y, bueno, más juego sexual. Y bueno, sí mejoró mucho la relación con la pareja. ¿Qué hicieron después? No me contaron, pero sí mejoró bastante la pareja. Y eso pues nada más fue un comentario porque eran compañeros del trabajo y bueno, pues se veía que se estaba descomponiendo la pareja por esa situación y por eso es que les hice el comentario. Nada. Gracias, Rosa. Gracias. Yo siento que no hay ningún medicamento para diabéticos que baje el deseo. Ojo, no hay. ¿No? Sepa, no. Y las hormonas en las mujeres, eh, más, más puede subir el deseo, pero en realidad yo creo que ya estoy libre de muchas cosas y tengo deseo, ¿no? Hay mujeres que no tomamos hormonas eh, naturales, pues, o lo Yo que no. sea, por el peligro del cáncer. También hay que ver esas cosas. Y más que nada, ¿cómo está esa pareja? ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué no se están cuidando tanto? Muchas otras cosas, ¿no? Pero gracias, Ros, por tu comentario. Y saludos a Cipolite. Sí. Sí, los invito a todos, ay, sí, precios módicos, cuartos libres en Cipolite, playa nudista, todo este fin de semana y todo el año. Nos podemos poner de acuerdo y pueden ir, bueno, en esta temporada en la que se puede trabajar con computadora, pues pueden irse allá hasta meses, que es lo que están haciendo varios de mis Gracias, Mel. Vamos a inquilinos canadienses, sí. cerrando la participación del doctor Francisco Delfín Lara. Si no hay más preguntas, Muchas gracias. Gracias, Ros. ¿Dónde te localizan, doctor Francisco Delfín, Claudia Hernández, a Norma? ¿Dónde hacen contacto con el Colegio Mexicano? Bien, bueno, tengo una página que se llama sexualogía.com y ahí hay correo y todas esas cuestiones y también si quieren sufrir el podcast, pues cada semana subo una grabación de diferentes cosas. Pero yo creo que lo que dices está bien, Almita, hay que comunicarse con Claudia Hernández y a ella le cargamos todo el trabajo, ¿no? Sí, sexualogía.com, pues con minúsculas, ¿eh? Gracias, Almita. Puso la mayúscula. Gracias. Y bueno, pues agradecer a esto que me pides, Alma, y agradecer a todo el mundo que se conectó. Recordarles que estamos ahora con un nuevo sitio web, que por cierto, se acaban de comunicar conmigo, el diseñador sigue teniendo dificultades con quien es el hospedador, pero nuestro nuevo sitio
del Colegio Mexicano de Posgraduados en Sexología, Asociación Civil. Es www.colegiosexología.mx. Pues les invito a que lo visiten, a quienes son integrantes del colegio y se conectaron, qué gusto. Y pues anímense, y quienes estén interesadas e interesados en unirse al colegio son todas y todos bienvenidos. Los requisitos están en el sitio web. Gracias. Pues muchas gracias a todos por participar, gracias por estar aquí presentes, y pues los vamos a estar esperando cada miércoles primero de cada mes con distintas charlas amenas, profundas, académicas, basadas en esta educación sexual integral. Y pues antes de cerrar, no sé, Osmar, si nos quieras dar un saludo, comentar algo importante, me gustaría escucharte, Osmar. Gracias, Claudia. Pues un saludo para todas y para todos. Creo que esta serie de pláticas y de charlas, pues ahorita con la pandemia nos han hecho de que pues estemos más unidos y aprendamos unos de otras, otras de unos, sobre lo que estamos experimentando en la práctica clínica, en la investigación, en la educación de la sexualidad de manera integral, y la importancia, como mencionaba Norma, de que estemos unidos en un colegio, en una asociación, porque están pasando muchas cosas en el país. Recientemente lo del PIN parental, que fueron en varios estados, creo que ahorita andan por Baja California, y entonces únicamente unidas y unidos vamos a poder estar enfrentando estas batallas, pues, batallas que se dan en muchos países, pero en México, por la Constitución mexicana, por los derechos humanos, pues tenemos el derecho de que las niñas y los niños tengan el derecho a la información científica en todos aspectos, incluyendo la educación integral de la sexualidad. Gracias, Claudia, Alma. Un gusto, Paco, escucharte. Gracias, Osmar, Paco. Qué importante inauguración hiciste de este primer charla, plática, conferencia. Nos pasaste por la historia de la sexología y las disfunciones. Norma, es un placer tener esta comisión y ayudar al colegio a que se integren más sexólogas, sexólogos, sexólogues, ¿no? Muchas gracias por esta gran idea. Claudia, gracias por tu manejo del Zoom, tu ánimo para hacer tantas cosas. Muchísimas gracias por tus espacios, ¿no? Gracias. Claudia, ¿quieres decir algo para cerrar? Agradecer a todos. En esta ocasión vamos a subir la charla en lo que está lo del sitio web. La vamos a subir a mi Facebook, que es Claudia Hernández, se los anoté en el chat, y lo comparto también en el Facebook de Alma Aldana García, que también la pueden checar en su Facebook, y en el de Norma González. Entonces estaremos, en cuanto esté el sitio, ustedes van a poder estar consultando estas charlas frecuentemente. Norma, muchas gracias por esta gran idea de convocarnos a realizar estas charlas. De verdad, una gratitud, y a todos los invitamos a que conozcan el Colegio Mexicano de Posgraduados en Sexología y que sigan formándose. Norma, no sé si quieras cerrar la charla. Pues agradecer nuevamente a quienes están presentes, y muy especialmente agradecerles a ustedes que están encabezando este proyecto que hoy inicia, y pues qué maravilla que tengamos a un integrante del colegio iniciando como entrevistado, y a ustedes dos también como parte del colegio, que estarán a cargo de, como bien dijiste, una vez al mes, el primer miércoles de cada mes, estaremos con estas conversaciones. Muchas gracias a todas y a todos, y pues bueno, yo creo que hay mucho por hacer, mucho por seguir realizando, y
como bien dijo Osmar también, para seguir compartiendo y en la medida en que nos vayamos fortaleciendo como gremio, como profesionales, pues esto finalmente será para bien de la población en México. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias.